Ya está grabando. Entonces se va a grabar, ¿verdad? Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 5. Voy a tener que hablar fuerte para que se escuche bien en la grabación, ¿sí? ¿Vale? Ok, y voy a hacer un poquito más grande los números. Bien, entonces vamos a desarrollar el problema 5, que dice: una profesora de matemáticas desea programar una cita con cada uno de sus 8 asistentes, 4 hombres y 4 mujeres, para discutir su curso de cálculo. Suponga que todos los posibles ordenamientos de citas tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Inciso A: ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una mujer asistente quede entre los primeros 3 con quien la profesora se reúna? Inciso B: ¿cuál es la probabilidad de que después de las primeras 5 citas se haya reunido con todas las asistentes mujeres? Inciso B, perdón. E inciso C: suponga que la profesora tiene los mismos 8 asistentes el siguiente semestre y de nuevo programa citas, sin importar el orden que hubo durante el primer semestre. ¿Cuál es la probabilidad de que los ordenamientos de las citas sean diferentes? ¿Sí? Bueno, entonces, así como hemos estado abordando los ejercicios de este tipo, pues vamos a anotar los datos que tenemos, ¿no? Que son 4 hombres y 4 mujeres, ¿verdad? ¿Maestro? Sí. ¿Está Sí. grabando la clase o la está...? Se está grabando. Ah, Sí, se está grabando, así es. Hablo con los compañeros también y dice que no se ve. Perdón, diles que, perdón, es que se había dicho que se iba, me dijeron ellos que se iba a transmitir por mí y no, se va a grabar. Diles que una disculpa. Bueno, entonces son 4 hombres y 4 mujeres. ¿Sí? Entonces, en el inciso A dice: probabilidad de que por lo menos una mujer asistente quede entre los primeros 3 con quien la profesora se reúna. ¿Sí? Por lo menos una mujer. ¿Qué significa ese por lo menos? Significa una o más, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, puede haber una mujer, pueden haber 2 mujeres, o pueden haber las 3 personas que sean mujeres. ¿Sale? Entonces necesitamos determinar las selecciones cuando hay una mujer, y obviamente, aunque no se mencione, las otras 2 personas tienen que ser hombres, ¿verdad? Cuando hay 2 mujeres y la otra persona tiene que ser hombre, y cuando son 3 mujeres. ¿Sale? Así es como tenemos que, en este caso, resolver. Entonces, si hablamos de las selecciones para una mujer, vamos a seleccionar una de la cantidad de mujeres que tenemos en total, que son 4, ¿no? Entonces calculamos las combinaciones. Bueno, lo voy a anotar como lo hemos estado haciendo. 4 de 1, y esto pues me va a dar 4, ¿verdad? ¿Sí? Pero nos hace falta, porque dice el problema que se tienen que seleccionar 3 personas. Entonces nos hacen falta otras 2. Que esas otras 2 pues tendrían que ser los hombres. ¿Vale? Entonces, también tenemos 4 hombres y de esos queremos seleccionar 2. ¿Cuánto nos dan las combinaciones 2 de 4? Nos da 6. ¿Sí? Entonces ahí están las 3 personas. ¿Qué hacemos con ese 4 y con ese 6?
Entonces multiplicamos, ¿verdad? Entonces tenemos 24 formas de seleccionar 3 personas y que de esas 3 personas haya una mujer y 2 hombres. ¿Estamos de acuerdo? Pero como el problema dice por lo menos una mujer, ese por lo menos incluye una mujer, incluye 2 mujeres e incluye 3 mujeres, ¿verdad? Si no dijera el por lo menos, entonces nada más, eso sería, si dijera que se incluya una mujer, esas serían ya las selecciones del evento, ¿sí? Entonces nos hace falta las selecciones donde hay 2 mujeres y donde hay 3 mujeres. Entonces, ahora pues determinamos las selecciones o las combinaciones 2 de 4, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ese 2 de 4, pues ya lo calculamos allá, son 6. Y la otra persona, pues sería un hombre. Entonces, pues tendríamos lo mismo, ¿verdad? Ahora tendríamos 24 selecciones, de las cuales, de 3 personas, de las cuales hay 2 mujeres y un hombre. Nos hace falta la otra opción, donde hay 3 mujeres, ¿verdad? Entonces, calculamos ahora las combinaciones 3 de 4. ¿Cuánto nos darían las combinaciones 3 de 4? ¿Cuánto da? 4. ¿Sí? Aquí ya están las 3 personas. Entonces ya esas son las 4 formas de seleccionar 3 personas y que esas 3 personas sean mujeres. Entonces ahí tenemos las selecciones donde hay por lo menos una mujer, ¿verdad? 24, 24 y 4. ¿Qué hacemos con ese 24, ese 24 y ese 4? Lo sumamos, ¿verdad? ¿Por qué lo sumamos? ¿Quién me dice por qué lo sumamos? Porque ya están completas. Ya están completas, ¿verdad? Aquí ya están completas las 3 personas, aquí también y aquí también. ¿Sí? Entonces, sumamos 20. Lo vamos a hacer en el mismo orden como los... Serían 52, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver si escribo muy abajo, si no mejor de aquel lado. Mejor escribo de este lado, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que en esas 3 personas haya por lo menos una mujer sería... estas son las 52. Nos hace falta un dato, ¿verdad? ¿Qué dato nos hace falta? Las selecciones totales. Las selecciones totales, perdón, aquí. Nos faltan las selecciones totales, donde seleccionamos 3 personas. Del total de personas que hay, ¿verdad? ¿Cuántas personas en total tenemos? 8. Entonces calculamos 3 de 8. Combinaciones 3 de 8. ¿Cuánto? 56. Ahora sí. Ya podemos calcular la probabilidad, ¿sí? Porque tenemos las 52 maneras de seleccionar por lo menos una mujer y ya tenemos las selecciones totales. Entonces tenemos 52
de 56. 92, ¿qué, perdón? 8. Ahí está, ¿no? No sé si se entendió. Me dicen si tienen preguntas, algo que no se haya entendido. Mientras terminan de anotar. El aire acondicionado nada más está como ventilador, ¿no? Sí, pero ella va a tener que cerrar, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Está apagada? Me dicen si tienen alguna pregunta del ejercicio. ¿No? Yo recuerdo que les envié la siguiente presentación que se llama Axiomas de Probabilidad. ¿Sí se los envié? ¿Ya le puedo bajar? Sí. Gracias, Ángel. Sí, ya. ¿Ya subí? Ah, ok. Lo tiene como pantalla extendida, ¿eh? Sí. Como pantalla de la ropa. Sí, ahorita lo adapto. Ok, gracias. Sí. Yo sé que voy a tener que apagar la luz para que se vea, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí te lo envié, ¿no, Felipe? Pero creo que esto de los problemas que estamos viendo. Sí, no sé cuánto.
Igual te lo puedo enviar ahorita terminando la clase. Bueno, ahorita terminando, entonces les envío la presentación. En los ejercicios que acabamos de ver hasta el que acabamos de ver ahorita, pues si recordamos, calculamos probabilidades de un solo evento, ¿sí? Los axiomas de probabilidad nos permiten calcular o determinar probabilidades de dos o más eventos. En el caso de la clase de nosotros, nada más vamos a ver probabilidades de dos eventos. Existe una teoría que se llama el teorema de Bayes, y con ese teorema de Bayes se pueden calcular probabilidades de dos o más, ¿verdad? Pero insisto, nosotros nada más vamos a ver cálculo de probabilidades solamente de dos eventos, ¿sí? Y estos axiomas precisamente se aplican cuando tenemos eventos principalmente que no sean mutuamente excluyentes, es decir, dos eventos que compartan una cierta fracción de probabilidad, les vamos a llamar que no son mutuamente excluyentes. O sea, no son excluyentes si comparten una parte de probabilidad. Cuando no comparten probabilidades, entonces son excluyentes totalmente. ¿Sí me explico? ¿Vale? Entonces, cuando estos eventos están relacionados de alguna manera, ahí vamos a tener que aplicar estos axiomas de probabilidad. ¿Vale? Sí, entonces es algo más o menos de lo que aquí se menciona, que tenemos dos eventos, hay algunas características comunes, ¿verdad? Que principalmente, como lo dije, que no sean excluyentes o que sean dependientes o independientes, entonces ya tenemos ahí eventos con probabilidades especiales, ¿vale? Y pues de esos tipos de eventos que tienen esas características especiales, pues se desprenden estos axiomas o estos teoremas, ¿verdad? ¿Vale? De tal manera que en la mayoría de los casos la probabilidad de ocurrencia de un evento tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de otro. Hablando, por ejemplo, de fenómenos naturales, no tiene nada que ver, como a veces se comenta en la práctica, en la vida diaria, de que si está haciendo calor es porque va a haber un sismo. Pero no es así, ¿verdad? Por lo menos científicamente no se tiene ninguna evidencia de que si está haciendo mucho calor pueda haber un sismo. Nada que ver, ¿sí? Entonces hay eventos que de alguna manera sí comparten probabilidad. Por ejemplo, hablando así de fenómenos naturales, la cuestión de la atracción de la luna sobre la Tierra sí afecta a las mareas. Ahí ya tenemos eventos que sí están relacionados, que sí de alguna manera los podríamos tratar con estos axiomas de probabilidad. ¿Vale? Entonces, estos axiomas, como lo que vemos aquí, tenemos dos eventos que no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué decimos que no lo son? Porque tienen una región que comparten, o sea, una intersección, ¿sí? Entonces, en ese momento, estos dos eventos, evento B, evento A,
pues se convierten en eventos que no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? De tal forma que la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos afecta a la probabilidad de ocurrencia del otro, ¿vale? Si identificamos este esquema, que se llama de Venn-Euler, es un diagrama de Venn-Euler, esta persona, creo que en álgebra, no sé si vieron o van a ver ecuaciones con logaritmos naturales, ¿se acuerdan? Es lo que están viendo, ¿ah? Bueno, vi que estaban viendo así números complejos, pero vieron o van a ver ecuaciones con números, con logaritmos naturales. Ah, pues este señor es precisamente el que diseñó esos logaritmos naturales, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con las funciones que tienen ese tipo de logaritmos, ¿verdad? Los logaritmos que tienen la base e, ese numerito e, ¿verdad? ¿Sale? Ah, pues este señor también, junto con esta otra persona, diseñaron este tipo de diagramas, ¿no? Sencillos, ¿sí? En los que gráficamente podemos esquematizar lo que ocurriría en el contexto de algún problema, ¿vale? Sí. Ok. No sé si esto es lo que pasó. ¿Por qué es internet? Ok, entonces, ¿cuáles son las partes de un diagrama de Venn-Euler? Bueno, tenemos todo el evento A. Hay que entender que todo el círculo es el evento A. Asimismo, el evento B es todo el círculo, ¿sí? Y esta parte le vamos a llamar complemento de A. Esta es la intersección. Y este es el complemento de B, ¿vale? Y además hay una parte, una región en la que ni está el evento A ni está el evento B, que es este, y le llamamos el complemento del espacio muestral. Todo esto viene siendo, digamos que el 100% o el universo, si lo queremos llamar de esa manera, ¿sí? Todo lo que no esté en A o en B está aquí. ¿Me explico? Entonces, si tenemos un evento A y un evento B, todo lo que no cumpla con el evento A o con el evento B va a estar hacia afuera para complementar el 100%. ¿Sí? Y lo vamos a leer de esa forma, como lo acabo de comentar. Ustedes, si revisan varios textos, pues van a encontrar varias maneras de indicar el complemento, a veces con una comilla u otras formas, otros tipos de nomenclatura. Esta me parece muy adecuada y es la que vamos a estar utilizando como parte de la clase. En cuanto a esta nomenclatura para indicar la intersección, bueno, aquí a lo mejor no se nota muy bien porque las letras están orientadas de forma vertical. Es como una U invertida, ¿verdad? Que significa intersección. ¿Qué quiere decir prácticamente la intersección? Exactamente cuando los dos eventos se cumplen al mismo tiempo o de forma simultánea. Es decir, cuando al mismo tiempo se van a estar cumpliendo, y la manera en cómo vamos a identificar en el texto de un problema cuando se trata de una intersección, cuando aparezca la letra I, el conectivo I. Tal evento y tal evento. Eso automáticamente va a ser una intersección. ¿Se alcanza a ver esto? ¿No? Es un cambio de...
Ok. Luego tenemos probabilidades que contienen algún tipo de condicionante. ¿Cuál es esa condicionante? Que algún evento ya haya ocurrido y que queremos calcular la probabilidad de otro evento sabiendo que ese otro ya ocurrió. ¿Sí? Y a eso le llamamos una probabilidad condicional. La vamos a estar obteniendo como la intersección dividida entre el evento que se convierte de alguna manera como el universo. Me voy a la diapositiva anterior. La fórmula que vieron ahorita precisamente lo que hace es obtener la proporción que significa esta región con respecto a todo el círculo B. ¿Sí? ¿Qué tanta proporción significa? Si es el 5%, si es el 10, el 20, el 30, el porcentaje que sea. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Por qué? Porque lo que ya ocurrió, en ese caso, es el evento B. Por eso estaba en el denominador. Bueno, creo que a lo mejor era bueno poner la fórmula aquí ladito. Si recuerdan, decía intersección entre la probabilidad de B. ¿Se los pongo la fórmula o si la recuerdan? Decía la fórmula, la probabilidad del evento A dado el evento B. Se los pongo otra vez. Este es el evento que ya ocurrió. Y este es el evento del que quiero calcular su probabilidad. El evento B es el que se convierte en universo, en esta fórmula. ¿Sí? Y lo que geométricamente determinamos, bueno, aquí lo hacemos de manera numérica. Y en el esquema estaba de forma geométrica. Es la proporción que representa la intersección con respecto al evento B. El evento B se convierte en el universo. ¿Sí? Entonces determinamos realmente con esta fórmula qué porcentaje representa la intersección con respecto al evento B. ¿Por qué la intersección? Porque en la intersección están los dos eventos. Entonces, en la región del evento B, ¿sí?, estando aquí, en esta región, ¿qué probabilidad hay de que ocurra el evento A? Eso es lo que dice la fórmula, esa fórmula. ¿Sí? Lo que ya ocurrió, lo que ya se sabe, es este evento B. ¿Sí? No, si me explico. A lo mejor ya en los problemas se va a ver un poquito, aquí es un poco más abstracto, pero eso es lo que vamos a estar determinando. Y tenemos la otra fórmula que es lo mismo, pero ahora el evento que se convierte en universo es el evento A. Entonces vamos a calcular la probabilidad de B o la probabilidad del evento B sabiendo que el evento A ya ocurrió. Entonces el evento A es el que se convierte en universo y lo que estamos determinando es la proporción de la intersección con respecto al círculo completo de A. ¿Sí? Y aquí les anoto el significado de cada uno de los elementos de esto. Bueno, en la otra fórmula también estaban los significados, ¿verdad? Que se lee de esta manera: probabilidad de que ocurra el evento B dado que A ha ocurrido, porque A ahora es el universo. ¿Vale? Pero también hay probabilidades, las dos que acabamos de mencionar, son probabilidades de un evento sabiendo que el otro ya ocurrió. Pero también podemos calcular probabilidades de un evento sabiendo que el otro no ocurrió, o sea, lo contrario, que viene siendo esta fórmula. Aquí realmente lo que quiero es determinar la probabilidad de que ocurra el evento A sabiendo que el evento B no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque en el complemento de A y en el complemento del espacio muestral
ahí no pasa, no ocurre B. No sé si me explico. En esta zona, todo lo que rodea a los círculos, que es el complemento del espacio muestral, y en esta, que es el complemento de A, ahí no ocurre B, ahí no está B, ¿sí? Entonces, en esta zona, es decir, estos dos eventos, el complemento de A y el complemento del espacio muestral, son excluyentes, no tienen una intersección. Están juntos, sí es cierto, pero tampoco están interceptados, entonces son excluyentes. Entonces, simplemente para obtener la probabilidad de que ocurra una cosa o la otra, es la suma directa, la suma aritmética, ¿sí? Entonces, en la región de estos dos eventos, el complemento de A y el complemento del espacio muestral, hay una parte donde ocurre A. ¿Dónde? Aquí. Eso es lo que calculamos hoy. Por eso es que ahora lo que hacemos es determinar la proporción que significa el complemento de A con respecto a la suma del complemento de A con el del espacio muestral. Y tenemos la otra fórmula, que básicamente es similar. Porque para la ¿sí? Tenemos esta otra que es similar. Acá es al revés. ¿Dónde no ocurre A? En el complemento de B y en el complemento del espacio muestral, ¿sí? Entonces ahora, en esa parte o en esa zona donde no ocurre A, ahí calculamos la probabilidad de ocurrencia de B. Solo de B. ¿Por qué no incluimos esta parte? Porque esta, además de tener B, ¿qué más tiene? Tiene A. ¿Sí me explico? Entonces, en la zona donde no ocurre A, que viene siendo ahora el complemento del espacio muestral y el complemento de B, ahí calculamos la probabilidad de ocurrencia de B. Entonces, con esta fórmula, lo que hacemos es determinar el porcentaje, la fracción, como le quieran llamar, ¿sí? De lo que o la proporción de lo que representa el complemento de B con respecto a la suma, ¿verdad? Dime, Carlos. ¿Tiene un valor? ¿Mande? ¿Tiene un valor? ¿Qué? ¿La C tiene un valor? ¿La C? No, es nada más para indicar que es un complemento. Que es la única forma, es la nomenclatura, ¿verdad? Sí, no es que tiene un valor. Parece como si fuera como un exponente. En realidad nada más es el indicativo, la nomenclatura, para indicar, para señalar que es un complemento, a diferencia de B, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre B y complemento de B? Que B, todo esto. Y complemento de B, nada más es esta zona. ¿Vale? Pero sí no tiene ningún valor. Bien, entonces cuando tenemos dos eventos que no son mutuamente excluyentes, que son los mismos de los que hemos estado, o de los que hemos estado platicando ahorita, como estos, ¿verdad? Y queremos determinar la probabilidad de que ocurra uno u ocurra el otro. Fíjense, ahí estoy diciendo de que ocurra uno o el otro. Esa O es esto. Hagan de cuenta que este es sinónimo de O y este es sinónimo de I. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ocurren los dos y aquí pasa uno o pasa el otro. Ocurre uno u ocurre el otro. ¿Me explico? No es lo mismo, ¿verdad que no? Por ejemplo, ustedes son hombres y estudiantes, ¿es esto, verdad? Son mujeres y estudiantes a la vez, ¿verdad que sí? Iba a decir hombres y mujeres a la vez, pero bueno, ya me meto en rollos esos de que son medios complicados en la actualidad, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, entonces es eso. Una intersección es cuando las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Y de que pase una o que pase la otra, día y noche pueden ocurrir al mismo tiempo. Hablando del día cuando hay luz solar o luz natural. Día y noche, por lo menos por lo que conocemos como día y noche, ¿ocurren al mismo tiempo? ¿Se puede que ocurran al mismo tiempo? No, ¿verdad? O es el día o es la noche. ¿Sí? Si le preguntan a una persona a ustedes, ¿vas a ir a la fiesta? Les va a decir, pues sí, sí voy a ir. ¿Y a qué hora te vas a venir? ¿De día o de noche? Entonces entendemos que es como que cuando haya luz, o a qué horas vas a llegar o algo así, ¿no? Cuando haya luz natural y cuando no la haya. Puede que haya o no, a lo mejor alguien va a decir, no, pero es que como eso de las 7, como que pues ni está la luz completa ni no está, ¿verdad? A lo mejor ahí sí pudiéramos hablar como que hay como una intersección, ¿no? Aparentemente. Pero estrictamente, o hay luz o no hay luz. Algo así, ¿verdad? Entonces, cuando es una cosa o la otra, hablamos de eso. Cuando son las dos al mismo tiempo, hablamos de una intersección. ¿Sí? Si los eventos que tenemos no son mutuamente excluyentes y yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra uno o el otro, si yo nada más hiciera la suma, ¿en qué error estaría cayendo? Que esta región la estaría sumando 2 veces. Por eso la restamos una vez. ¿Sí? Entonces, esta es lo que se conoce como la regla general de la adición, ¿sí? Para eventos que no son mutuamente excluyentes. Para eventos que sí lo son, pues nada más hacemos la suma, que estos círculos estuvieran separados, de que la ocurrencia de uno no tuviera que ver nada con la ocurrencia del otro. ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. Vamos a pues empezar a resolver estos. ¿Cómo andamos de tiempo? No tenemos tiempo. Estos ejercicios, pues es la parte más interesante, ¿eh? Como que ya aplicar estas fórmulas. Bueno, estos son los ejercicios que vamos a estar desarrollando y que ahorita terminando se los envío a Felipe para que se los olvide. Entonces dice un químico analizará muestras de mar en búsqueda de 2 metales pesados, plomo y mercurio. ¿Quieren que les dé tiempo para que lo pasen o no hay necesidad? ¿Cómo ven? Porque lo vamos a resolver ahorita, pero vamos a estar haciendo, yo ya me lo sé de memoria, ¿verdad? Vamos a estar recordando, ¿cómo ven? De hecho, bueno, no sé si bueno, sé que aquí no se ve muy bien. Tendría que borrar. ¿Me puede pasar por el grupo? ¿Mandé? ¿Me puede pasar por el grupo? Sí, sí, sí. A ver.
ver, ya te los envié, Felipe. ¿Sí te llegaron? Sí, creo que es mejor así. Así ya no tienen que estar, no invertimos tiempo en que tengan que estar anotando. ¿Se alcanza a ver el pizarrón? ¿Así? ¿Con la luz apagada? ¿O prendemos la luz? ¿Sí se ve el pizarrón hasta atrás? ¿Sí? O si alguien puede prender la luz, como quieran ustedes. Creo que es mejor así, ¿verdad? No, pues ahí lo tienen, ¿no? Nomás para que lo estén. ¿Ya lo tienen todos? El archivo. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Para que estarlo viendo. Dice entonces, este ejemplo 1, dice, un químico analizará muestras de mar en búsqueda de dos metales pesados, plomo y mercurio. La experiencia indica que existen valores tóxicos de plomo o mercurio en 38% de las muestras obtenidas cerca de la desembocadura de un río, sobre cuyo margen se localizan numerosas plantas industriales, 32% con concentraciones tóxicas de plomo y 16% con concentraciones tóxicas de mercurio. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra seleccionada al azar contenga solo valores tóxicos de plomo, verdad? ¿Vale? Ok. Entonces, en este tipo de problemas, básicamente lo primero que tenemos que hacer es identificar los eventos. Habíamos visto que nada más vamos a tratar problemas de este tipo con dos eventos, ¿verdad? Los eventos regularmente los vamos a encontrar en las preguntas. Y de hecho ahí están, ¿verdad? ¿Sí? Uno habla de concentraciones tóxicas de plomo y el otro concentraciones de mercurio, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, si decimos que el evento A es que haya concentraciones tóxicas de plomo y el evento B es que haya concentraciones tóxicas de mercurio, ¿verdad? ¿Vale? El problema nos da la probabilidad de A y la probabilidad de B. ¿Sí? ¿Cuánto dice el problema que hay para que una muestra de agua contenga plomo? ¿Cuánto dice el problema? 32%, ¿ah? Entonces 32% y de que tenga mercurio 16%. Luego viene otro dato ahí.
¿sí? Y ese dato tiene que ver con lo que ahorita acabamos de platicar en la presentación, ¿vale? Dice, la experiencia indica que existen valores tóxicos de plomo o mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Alguno de los dos debe de tener. Alguno de los dos, y de lo que platicamos hace ratito, ¿a qué se refiere? O uno u otro. Ajá, es uno o el otro, pero me refiero a las fórmulas. ¿A cuál de las fórmulas corresponde? ¿Cuál? No te escucho. Sí, no, me refiero nada más a qué datos, qué significaría ese que la muestra tenga plomo o mercurio. ¿Qué dato tendría que ser? De lo que acabamos de ver ahorita. No dice plomo y mercurio, ¿verdad que no? Ajá, pero de las que vimos ahorita, ¿a cuál se parece? Que les dije, cuando sea una O, se refiere a esto. Cuando sea una I, se refiere a esto. ¿Eh? La regla general Ajá, pero ahí en la regla hay varios elementos en la fórmula. ¿A cuál de esos se refiere? O sea, a la unión, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Es decir, así, ¿verdad? O sea, si hiciéramos un esquema, digamos que si bien recuerdo, BB es el símbolo del plomo, ¿ah? ¿Sí, verdad? Pues hagan de cuenta que esto que estoy dibujando aquí son algo así. O sea, el 32% está aquí y aquí está un 16%. Y todo esto o sea, lo que dice textualmente el problema está ahí. Claro que aquí estarían otras muestras, ¿verdad? Y a lo mejor por acá, para completar el resto para el 100%, ¿verdad? Entonces, en 32% de las muestras hay plomo. En 16% de las muestras hay mercurio. Y hay una parte donde hay ambos tóxicos. ¿Sí me explico? En todo esto hay plomo o mercurio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra contenga solo valores tóxicos de plomo? Si yo hago el diagrama de Venn de estos eventos, y sé que el círculo A, de acuerdo a cómo nombré los eventos, representa que la muestra contenga plomo, entonces ¿dónde hay solo plomo? En la parte del complemento de A. ¿Sí? Entonces, lo que realmente me están preguntando es esto.
¿Por qué esta parte no? ¿Por qué esa no? ¿Por qué no el círculo completo? Porque este también tiene B, ¿verdad? O sea, aquí hay mercurio. Y me preguntan que solamente haya plomo. ¿Y dónde solamente hay plomo? En el complemento de A. ¿Vale? Entonces, tenemos la fórmula general de la adición. ¿Por qué esa fórmula? Porque la fórmula general de la adición, digamos que me permite la manera de calcular la intersección. Si yo ya sé lo que vale el círculo de A completo, que está aquí, y si puedo saber la intersección, ya sabiendo la intersección, puedo saber lo que hay en el complemento de A para responder la pregunta del problema. ¿Vale? Entonces, la fórmula de la regla de la adición me va a permitir, al sustituir este dato, este y este, me va a permitir calcular la intersección. ¿Sí? Ya una vez teniendo la intersección, si sé cuánto hay en la intersección y conozco como dato del problema toda la probabilidad del círculo de A, con eso puedo saber lo que hay en el complemento. ¿Vale? Entonces sustituyo 38%, probabilidad de A 32%, de B 16%, ¿sí? 32 más 16 es 48, aquí está positivo, por las reglas del álgebra pasaría negativo, ¿verdad? Hacia el otro lado de la igualdad. Entonces tendríamos así, ¿verdad? Y 38 menos 48 es igual a menos 10. Quiero quitar el signo negativo, puedo multiplicar por menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues ambos miembros o lados de la igualdad van a quedar positivos y ya me va a quedar 10%, o que la probabilidad de la intersección es precisamente un 10%. Entonces ya sé lo que hay aquí en la intersección. Y si quiero saber a cuánto equivale el complemento de A, a todo el evento A, le resto la intersección y con eso tengo ya la probabilidad del complemento. Bueno, lo voy a tener que hacer un poquito apretado aquí. Entonces, probabilidad de A la probabilidad de A, que es la que nos da como dato el problema, 32%, menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Que determinamos que era un 10%, por lo tanto nos va a quedar
22%. El problema no nos pide, pues, completar el diagrama, pero lo podemos completar porque ya conocemos lo que hay aquí, ¿verdad? Entonces, aquí en el complemento de A, como lo determinamos, hay un 22%, aquí hay un 10%, ¿y cuánto habría en el complemento de B? Un 6%, ¿verdad? Si dentro de los círculos hay un 38%, ¿cuánto debería de haber afuera? Para completar el 100%. 62%. Esta parte de, digamos, hacer el diagrama de Venn-Euler no lo pide el problema, pero si lo pidiera, así lo tendríamos que hacer. Y de hecho ya con esas cantidades podemos calcular la probabilidad que sea. En realidad el problema, o vaya, la respuesta del problema es esta, ¿verdad? El 22%. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra contenga solo valores tóxicos de plomo? 22%. O sea que esto está aquí y aquí equivale, de acuerdo a lo que calculamos, a un 22%. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió el problema? ¿Se entiende mejor así que en la teoría? Ya con números, ya con un contexto real. ¿Sí se entendió? ¿Sí quedó claro? Tenemos que terminar a las 10:30. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer el siguiente. Claro. Al pizarrón, ¿verdad? No, también se requiere. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer el siguiente, que dice, en un estudio del agua acerca de plantas de generación de energía eléctrica y otras de tipo industrial que vierten aguas residuales en el sistema de agua, se observó que 5% tenía signos de contaminación química y térmica. Eso nos dice algo, ¿verdad? 40% con contaminación química y 35% con contaminación térmica. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que una corriente de agua con contaminación térmica también la tenga química? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que un río con contaminación química no tenga contaminación térmica, ¿verdad? Bueno, déjenme borro esto. ¿Sí? Entonces, pues de acuerdo a cómo se mencionan los eventos del problema, podemos decir que el evento A es que haya contaminación química y el evento B que haya contaminación térmica. El problema da las probabilidades, ¿verdad? Dice 40% con contaminación química. Entonces,
La probabilidad de A es 40%. Y la probabilidad de que haya contaminación térmica es 35%. ¿Sí? Luego da otro dato, problema, ¿verdad? ¿Qué será ese dato que dice? Se observó que 5% tenía signos de contaminación química y térmica. ¿Qué será? ¿Qué es? Es la intersección, ¿verdad? Así es. Entonces, la intersección ¿vale? Esos serían los datos, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que la intersección regularmente la vamos a encontrar en el texto con una I, ¿verdad? Con un conectivo I. O sea, las dos cosas están pasando, ¿no? Hay los dos tipos de contaminación cuando hablamos de ese porcentaje, del 5%, ¿vale? Y en el inciso A, probabilidad de que una corriente de agua con contaminación térmica, eso es lo que ya pasó, ¿sí? Una corriente de agua con contaminación térmica, eso es lo que ya pasó, eso es lo que ya está, ¿me explico? También la tenga química. No sé si se entiende la pregunta. Probabilidad de que una corriente con contaminación térmica, o sea, lo que ya pasó es lo que dice con contaminación térmica. Esto es lo que ya pasó. ¿Cuál es la probabilidad de que también haya contaminación química? ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos la fórmula en la cual el evento B se convierte en el universo. Porque dice el problema que ahí hay contaminación térmica. De acuerdo a cómo estamos nombrando los eventos, el evento B significa contaminación térmica. ¿Sí? Entonces, pues nada más es de sustituir ahí los valores. El 5% con respecto al 35%. ¿Cuánto me da esta probabilidad? ¿Sí? Probabilidad de que una corriente con contaminación térmica también la tenga química. ¿Cuánto da? ¿Tienen los otros dos decimales? 28. Y esta es la respuesta de este índice. Esa es la probabilidad de que una corriente que tiene contaminación térmica, que también tenga contaminación química. ¿Sí? Bueno, no sé si haya más preguntas de este inciso, si se entendió. Estamos hablando ahora de una probabilidad condicional. Entonces hay que recordar, esto es lo que ya pasó y hay que identificar en el texto qué es lo que ya ocurrió. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque así lo dice el texto, ¿verdad? O sea, lo dice bien claro. Una corriente con contaminación térmica. Ahí está lo que ya ocurrió. ¿Cuál es la probabilidad de que también haya contaminación
química, ¿verdad? Los eventos se pueden nombrar al revés, no tiene que ser así. ¿Qué pasaría si esto sería al revés? Pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Vale? Si los nombramos al revés, entonces esto sería al revés y aquí sería el evento A, ¿verdad? ¿Vale? ¿Por qué? Porque le estaríamos al evento A dando el nombre de contaminación térmica. Entonces aquí estaría, pero de todos modos la intersección sería entre la probabilidad de A, que en este caso sería de 35%, nos daría lo mismo. ¿Vale? Para que por ese lado no digan, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál nombro? Como sea. El resultado final es el mismo. Luego dice, ya casi para irnos, probabilidad de que un río con contaminación química no tenga contaminación térmica. Esto se refiere a que solo tenga contaminación química, ¿verdad? O sea, solo la parte de contaminación química. Es decir, así como en el anterior, la probabilidad del complemento de A. Es lo que se me está preguntando aquí. Bueno, no le puse, pero inciso A, así se lo puse hasta abajo. No he visto que se lo puse. Y el inciso B, ¿sí? Que un río con contaminación química no tenga contaminación térmica, ¿verdad? Es decir, solamente el complemento de A. Eso es lo que me están preguntando. Ahorita voy a hacer el esquema de todos modos, el diagrama de B. ¿Sí? Entonces, ¿mandé? Entonces ya nada más de sustituir 40% menos el 5%. Entonces el problema ahí estaría resuelto. Pero si hacemos el diagrama, tenemos aquí un 5% en el complemento de A, lo acabamos de calcular en 35%, y en el complemento de B, ¿cuánto deberíamos de tener? Un 30, ¿no? Si hacemos, en este caso no calculamos lo que hay dentro de los dos círculos, pero realmente otra manera, además de hacerlo con la regla general de la adición, que dice que sumamos los dos eventos y le restamos la intersección, podemos también sumar los complementos y la intersección finalmente y nos da lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos aquí un 70%, ¿no? El complemento para 100% pues sería un 30%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las preguntas del problema, que dice un río que contenga contaminación térmica, es que estoy en la región del evento B. Hablando del inciso A. O sea, un río con contaminación térmica, estoy aquí. Entonces ahí, o aquí, lo que hice fue comparar o determinar la fracción que representa este 5% con respecto a todo el círculo, al 35%. ¿Sí? O sea, porque no sería lo mismo si esa, digamos, intersección estuviera así, a que estuviera
así, no sería lo mismo, ¿verdad? O sea, esta fracción de esta región aquí, que casi no se alcanza a notar, por respecto a este círculo, pues es una cantidad, pero esta, respecto a este, es otra, ¿verdad? ¿Dónde nos daría un mayor valor? Aquí, abajo. Es eso. Cuando realmente comparamos a través de esta probabilidad condicional una intersección con respecto al evento que se convierte en un 100%, geométricamente es lo que estamos haciendo también. Allá lo hacemos de forma numérica, aquí lo podemos apreciar de forma geométrica. Es cierto que no estamos dibujando los círculos de forma proporcional a sus números, ¿verdad? A sus cantidades. Los ponemos iguales por ser prácticos. Pero si nos imaginamos, por ejemplo, el 5 con respecto al 35 sería un valor comparado con el 5 con respecto al 40, ¿verdad? Serían diferentes valores. No sé si me explico. Entonces, si yo calculo la probabilidad de que un río que tenga contaminación química también la tenga térmica, sería comparar el 5% con respecto al 40%. O sea, lo contrario de lo que hice aquí. ¿Sí? Pero en este caso no. En este caso dice el problema. Un río que tiene contaminación térmica, automáticamente me voy a la parte donde está la contaminación térmica, que es todo este círculo. Ahí, ¿qué probabilidad hay de que haya también contaminación química? ¿Sí me explico? ¿Vale? Y el número que obtengo, insisto, pues va a depender de esto, ¿verdad? ¿Qué tanto esa intersección representa con respecto al círculo completo? No sé si más o menos me van a entender. ¿Alguna pregunta? Si se fijan los dos problemas, bueno, a excepción de que en el anterior usamos la fórmula de la regla general de la visión, y aquí estamos usando una probabilidad condicional. Carlos. Esto de todos los ejemplos te dan siempre la intersección y los dos valores de aire. No en todos. O sea, estos datos van a variar en los ejemplos, ¿verdad? No, pero siempre te dan los tres datos. No necesariamente, aunque la mayoría de las veces sí, reflexionando, sí, más o menos son tres datos los que te dan, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que se esté pidiendo en el problema. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Sí más o menos le vamos entendiendo a estas probabilidades? ¿Vale? Bueno, pues la verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Después de, bueno, en el caso de nosotros, o también ustedes, pues casi un año, con 8 meses, casi 8 meses de clases en línea, ¿verdad? Hasta se siente uno raro, ¿no? Extraño. Si quieres déjame borrar esto nada más, porque eso no es parte del problema, nada más será